Apartado 852, análisis de peligros. Este apartado también tiene 4 subapartados. Está el 8521, generalidades, 8522, identificación de peligros y determinación de niveles aceptables, 8523, evaluación de peligros, y el 8524, selección y categorización de las medidas de control. Cuando vemos el subapartado 8521, generalidades, dice: el equipo de inocuidad de los alimentos debe realizar un análisis de peligros basado en la información preliminar para determinar cuáles son los peligros que necesitan ser controlados. El nivel de control debe asegurar la inocuidad de los alimentos y, cuando sea apropiado, se debe utilizar una combinación de medidas de control. Entonces, el equipo de inocuidad tiene que utilizar todo lo que es la información técnica, científica, bibliográfica que se utilizó en las actividades preliminares y alguna otra información veraz que sea necesaria para poder identificar cuáles son los peligros que afectan el proceso, afectan a las materias primas o afectan al producto terminado que manufacturamos. De forma tal que tengamos certeza de cuáles son los peligros que tenemos que evitar dentro del proceso productivo y cuáles deberían ser los controles efectivos que prevengan estos peligros. En el subapartado 8522, aquí se tiene otro apartado que sería el 85221, ¿verdad? Cuando hablamos de la identificación de peligros y la determinación de niveles aceptables, lo que dice este subapartado es que se deben identificar y documentar los peligros de inocuidad relacionados con tipo de producto, tipo de proceso y ambiente de proceso. La identificación debe basarse, letra A, en información preliminar y la recolección de la información de acuerdo con el apartado 851, cuando vimos las actividades preliminares, esa información es útil. B, la experiencia. La experiencia del personal dentro de la organización también es útil para identificar peligros. C, la información interna y externa, incluyendo en la extensión posible datos epidemiológicos, científicos e históricos. D, información de la cadena de suministro en los peligros relacionados de la inocuidad, con la seguridad del producto final, intermedios o en el momento de consumo. Y E, requisitos reglamentarios y regulatorios y de cliente. Entonces, aquí lo que la norma nos dice es que la información para poder crear nuestro análisis de peligros tiene que ser información técnica, científica, médica, bibliográfica, estadística, de fuentes confiables, para que podamos identificar con claridad cuáles son los peligros que tenemos que controlar en la producción de los alimentos que manufacturamos y que comercializamos. Entonces, los peligros deberían ser considerados con suficiente detalle para facilitar la evaluación de peligros y la selección apropiada de las medidas de control. Uno de los errores comunes que se encuentran en las matrices de peligros es que muchas veces se generalizan los peligros. Por ejemplo, ponen existe un peligro biológico y ponen que el peligro biológico son bacterias. Pero bacterias es un término muy general. ¿A qué bacterias nos referimos? Existen más de 40 millones de bacterias en el mundo y no todas son peligrosas, solo un pequeño porcentaje son patógenas. Cuando yo me refiero a un peligro, tengo que referirme con nombre y apellidos. Si yo sé que el peligro es biológico, bueno, la bacteria que está involucrada es la Salmonella, o es la Listeria monocytogenes, o es la Escherichia coli. Yo tengo que describir exactamente cuál es ese peligro con nombre y apellidos, si me permiten la expresión, porque de eso dependerá que yo pueda colocar un control que sea efectivo para controlar ese peligro. La forma en la que podemos controlar la presencia de la Salmonella y la Listeria probablemente puede variar porque son microorganismos diferentes, tienen resistencias térmicas diferentes, entonces no podríamos tratarlos de forma generalizada. Lo mismo sucede con los peligros químicos. Yo tengo que definir cuál es el peligro. Bueno, si es un peligro por alérgenos, cuál es la proteína alergénica, si es proteína de leche, proteína de maní, proteína de mariscos que está presente. Lo mismo con los peligros físicos. Bueno, ¿qué peligros físicos tengo yo? No es únicamente materia extraña. Materia extraña podría ser piedras, vidrio, plástico quebradizo, etc. Entonces,
Esto es muy importante en los análisis de peligros. Yo tengo que hacer la identificación del peligro, pero identificar el peligro de forma clara, con nombre y apellidos, para que la persona o las personas subsecuentes que deban implementar controles sepan cuál es el mejor control que funcionará para ese peligro. También se habla en el subapartado 85222 que deben identificarse las etapas en las cuales peligros de inocuidad estén presentes, sean introducidos, aumenten o persistan. Debe considerarse A. Etapas precedentes y siguientes de la cadena. B. Todas las etapas en el diagrama de flujo. Y C. Equipos de procesos, instalaciones, servicios, ambiente del proceso y las personas. Aquí lo que nos está diciendo la norma es que debemos identificar peligros en toda la cadena de suministro, desde las etapas antecedentes, que podría pensarse que son desde el origen de los proveedores y sus insumos o materias primas que nos suministran. Por eso es importante entender desde el origen qué peligros podríamos estar arrastrando, hasta las etapas posteriores, eventualmente en la parte de distribución, cuando se entrega el producto terminado al cliente. Y por supuesto tenemos que considerar todas las etapas de nuestro diagrama de flujo, que son las etapas del proceso productivo. En todas esas etapas tenemos que considerar o identificar cuáles son los posibles peligros que puedan ser introducidos o que se generen por el mismo proceso productivo. Por supuesto que en el último punto se habla de que también hay que considerar los equipos que usamos, cómo son las instalaciones donde manufacturamos estos productos, cuál es el ambiente de proceso, porque todos estos factores también pueden introducir peligros químicos, físicos y biológicos al proceso productivo y eventualmente podrían llegar hasta el producto terminado y afectar la inocuidad. Entonces, la identificación del análisis de peligros es un proceso exhaustivo de investigación, de identificación y de confirmación de peligros que existen en nuestro proceso productivo. No es algo que se haga de la noche a la mañana. Un análisis de peligros puede tardar muchas veces de 3 a 4 meses haciéndolo de forma correcta, con buenas citas bibliográficas, con información técnica importante, haciendo una identificación a conciencia de cada una de las etapas y los peligros. No es algo que se puede tomar a la ligera. Un análisis de peligros no es algo que yo pueda hacer en una semana, porque yo tengo que ser consciente de que el resultado del análisis de peligros depende los controles que voy a implementar para prevenir la ocurrencia de un peligro que podría afectar la salud de muchas personas y que es una responsabilidad que tenemos todos nosotros cuando formamos parte de un equipo de inocuidad. En el 85223 debe determinarse el nivel aceptable en el producto final para cada peligro identificado. Entonces, la organización debe A. Asegurar que los requisitos aplicables, legales y de clientes se han identificado. B. Considerar el uso intencionado del producto terminado. C. Considerar cualquier otra información pertinente. Debe mantenerse información documentada referente a la determinación de los niveles aceptables y la justificación para su aceptabilidad. Entendamos esto de los niveles aceptables. El nivel aceptable, y pongámoslo tal vez con un ejemplo. Si yo identifico un peligro de inocuidad que requiere de un control, yo podría tener una serie de controles que implemento y elimina ese peligro. Ese sería el mundo ideal. En el mundo ideal, para un peligro tengo un control que lo elimina y ya me aseguro que el producto está libre de peligros. Ese sería el mundo ideal. Pero en el mundo real, donde nosotros vivimos, cuando yo identifico un peligro de inocuidad en mi proceso, hay dos aspectos que tengo que considerar para poder eliminar este peligro. Uno, que yo tenga capacidad técnica instalada para poder remover este peligro. Y dos, que yo tenga capacidad económica para poder comprar el control en caso de que no tenga la capacidad instalada. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo ninguno de los dos? No tengo recursos y no tengo capacidad instalada o controles para poder eliminar el peligro. Bueno, específicamente la norma lo que nos dice es que nosotros entonces deberíamos identificar cuál podría ser el nivel máximo aceptable de este peligro que esté presente en mi producto, pero donde ya no represente un daño para la salud. Entonces yo debería tratar
de establecer controles que me permitan de alguna forma llevar este peligro hasta un nivel en donde, aunque esté presente en el producto final, ya no representa un peligro para la salud, ya no va a desarrollar una enfermedad. Obviamente, el nivel aceptable es un nivel que tiene que ser justificado mediante información técnica, científica y especialmente mediante información médica, donde nosotros podamos asegurar que aunque ese peligro esté presente, ya la concentración en la que se encuentra es tan pequeña que no representará un riesgo o un daño para la salud de las personas. Por lo tanto, el nivel aceptable es el nivel máximo permitido de un peligro en un producto. Y esto de forma indirecta nos dice que el límite crítico de un PCC o los criterios de acción de un PCC van a estar subyugados de alguna forma al nivel aceptable. El límite crítico podrá ser igual al nivel aceptable o más estricto, pero nunca podrá exceder al nivel aceptable. Mientras que los criterios de acción, un poco más de lo mismo. Los criterios de acción podrán ser eventualmente similares o garantizar que el nivel aceptable no se cumpla, pero nunca podrán generar que el nivel aceptable se exceda. ¿Ok? Entonces, la justificación para la identificación del nivel aceptable tiene que estar documentada. Y esto es algo que muchas veces los auditores pasan por alto. Muchas veces los auditores no revisan, ven el nivel aceptable que ha definido la organización, pero no hurgan en cuál fue la información técnica que se utilizaron para establecer este tipo de niveles aceptables. No buscan la justificación. Y la norma es muy clara de que debe haber una justificación para su aceptabilidad. Bien, el 8523 habla sobre la evaluación de los peligros. La evaluación de los peligros, dice la norma, para cada peligro identificado debe realizarse una evaluación de peligros para determinar si su prevención o reducción a un nivel aceptable es esencial. Ahora, la evaluación de cada peligro debe considerar a probabilidad de ocurrencia en el producto terminado antes de la aplicación de medidas de control, b, la severidad de sus efectos adversos a la salud con respecto al uso previsto, hay que ver aquí el 8514, y la organización debe identificar cualquier peligro significativo para la inocuidad. La metodología usada debe ser descrita y los resultados de la evaluación de peligros deben ser mantenida como información documentada. Esta parte es la más importante del sistema de inocuidad, porque aquí nosotros empezamos a identificar cuáles son realmente peligros significativos y cuáles no. Vamos a ver. El objetivo principal del análisis de peligros no es solo identificar peligros. Cuando nosotros hacemos la identificación de peligros, lo único que tenemos son peligros potenciales. Pero ahora nosotros tenemos que identificar cuáles de esa lista de peligros que encontramos en el diagrama de flujo son realmente peligros significativos para la inocuidad. Cuáles son peligros que si no se controlan generan un daño en la salud del consumidor porque el producto deja de ser inocuo. Aquí es donde la norma nos dice que la forma de poder hacer eso es haciendo una evaluación de la probabilidad de que ese peligro logre llegar hasta el producto terminado en ausencia de controles. Y tenemos que considerar también por aparte cuál es la severidad, o sea, cuál es el daño o las consecuencias que ese peligro le podrían ocasionar a una persona si llegara a consumirlo en un alimento. Entonces, veamos el tema primero de probabilidad. La probabilidad de ocurrencia uno la debe considerar con información estadística, técnica, con informes de eventos que hayan ocurrido en mi sector de mercado o inclusive en la competencia, sin importar si a mí me ha pasado o no en algún momento. La probabilidad tiene que considerarse en ausencia de controles. Hay errores que se cometen al evaluar la probabilidad y muchas veces las organizaciones dicen, bueno, no, esa probabilidad es baja porque yo tengo un detector de metales. Ok, eso es un error porque yo ya estoy sesgando el análisis. Yo debería preguntarme, bueno,
cuál es realmente la probabilidad de este peligro si yo no tuviera el detector de metales. Probablemente la probabilidad es otra. Probablemente la probabilidad sería alta de que ocurra este peligro en el producto terminado. Esa fue una de las razones por las cuales se colocó el detector de metales. Es decir, cuando hacemos la evaluación de la probabilidad, ustedes tienen que olvidarse de todos los controles que ya tienen. Tienen que pensar como si fuera la primera vez que están haciendo el análisis. Cuando uno hace el análisis por primera vez, uno no sabe dónde tiene que colocar controles. Entonces, aquí hay que pensar de esta forma. Ustedes tienen que omitir todos los controles que tengan para entender exactamente cuál es el nivel de probabilidad de que ese peligro logre llegar hasta el producto terminado. Y una vez que tenemos eso claro, podemos entender si mi probabilidad de ocurrencia es alta, media o baja. En el caso de la severidad, yo tengo que pensar, bueno, ¿qué pasa si este peligro logra llegar hasta una persona? Por ejemplo, pensemos en la salmonela. ¿Qué pasa si la salmonela, como patógeno, llega hasta un consumidor? Bueno, la salmonela genera una enfermedad que se llama salmonelosis, donde es fatal, específicamente para niños menores o para adultos mayores o personas que tienen algún tipo de deficiencia, ¿verdad?, en su sistema inmunológico. Por lo tanto, la salmonela médicamente es un patógeno agresivo que puede matar personas. Eso quiere decir que la salmonela debería tener una severidad alta, porque la gente se puede morir. Entonces, este tipo de análisis deben hacerse con fundamento técnico, con fundamento científico, para demostrar cuál es la gravedad de las consecuencias a la salud de este peligro si no se controla en los consumidores. Entonces, este es el enfoque que nos dice la norma que hagamos una evaluación de la probabilidad versus la severidad para poder determinar cuáles son los peligros significativos. Y para los sistemas de inocuidad, los peligros que nos interesan son aquellos que de esta evaluación resulten ser significativos. Aquellos que sean peligros no significativos, nosotros los podríamos eventualmente controlar con buenas prácticas de manufactura, programas de prerequisitos que tenemos, pero los que sean peligros significativos tendremos que controlarlos ya sea con PCCs o con PPRs operativos que veremos más adelante. Cuando se habla de que la metodología debe estar descrita, nosotros en algún documento del sistema de gestión debemos tener un procedimiento o algún documento en particular que describa cómo hacemos esta evaluación de lo que es probabilidad versus severidad, sobre qué es una probabilidad alta, media, baja, sobre qué es una severidad alta, media, baja, entender cómo se hace esta clasificación y separación entre peligros significativos y no significativos. Y también tenemos que demostrar cómo se hizo esta evaluación con cada uno de los peligros identificados en el diagrama de flujo. Es aquí donde aparece la famosa matriz de peligros. La matriz de peligros de inocuidad es la evidencia formal donde nosotros podemos demostrar que sí hicimos la evaluación para cada uno de los peligros identificados, y ahí es donde podemos demostrar por qué decimos que un peligro es significativo y por qué otro no es significativo. Entonces, aunque la norma textualmente no nos dice ahí que hay que hacer una matriz, la matriz se ha utilizado como herramienta para demostrar que la evaluación la hicimos y que pudimos identificar los peligros basándonos en probabilidad versus severidad. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos hablar de la evaluación de forma gráfica, podemos ver en el gráfico que el equipo de HACCP o el equipo de inocuidad, como lo llamemos, es el encargado de crear el diagrama de flujo, y en el diagrama de flujo, para cada una de las etapas ficticias, en este diagrama ficticio de 4 etapas, el equipo tiene que identificar todos los peligros químicos, físicos y biológicos en la etapa A, en la etapa B, en la etapa C y en la etapa D. La resultante de esta identificación de peligros es una lista de peligros. Hasta acá nosotros no sabemos cuáles son peligros significativos, solo tenemos una lista de los peligros que pueden estar presentes en nuestro proceso y en nuestro producto. Una vez que tenemos estos peligros, nosotros tenemos que hacer una separación, tenemos que entender cuáles son los peligros significativos y no significativos.
¿Cómo hacemos esta identificación? Bueno, lo vamos a hacer utilizando nuestra evaluación de probabilidad versus severidad. Y en este sentido, cuando hacemos la evaluación de la probabilidad versus severidad utilizando una matriz de relaciones como la que vemos en el gráfico de probabilidad versus severidad, de ahí nosotros vamos a identificar cuáles son peligros significativos. Por lo tanto, vamos a tener una lista de peligros inicial muy amplia con todos los peligros que se identificaron en el proceso, y después de que hacemos la evaluación de probabilidad versus severidad, vamos a tener una lista más pequeña, pero con los peligros que realmente son significativos y que requieren de un control eventualmente, ya sea por PCC o PPR operativo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la metodología, podemos utilizar una matriz de 4x4 como la que vemos, en donde tenemos en un eje la probabilidad de ocurrencia, probabilidad alta, media, baja, entendida la probabilidad como un peligro que ocurre más de una vez al mes, una probabilidad mediana, un peligro que como máximo ocurre una vez al mes, una probabilidad baja es un peligro que ocurre una vez al año, y insignificante es un peligro que, bueno, no es posible que ocurra. Cuando hablamos de gravedad, hablamos de que una gravedad alta es la que tiene un efecto grave a la salud o que ocasiona la muerte para el consumidor. Una gravedad mediana es algún tema perjudicial para la salud sin ocasionar la muerte, pero que eventualmente podría dejar secuelas permanentes. Y una gravedad baja es aquella que requiere atención ambulatoria, médica, quizá hospitalización, pero la persona se recupera sin ningún tipo de secuela. Estos criterios para definir probabilidad y gravedad también tienen que estar basados en información técnica, información científica, estadística, para poder definir con mejor detalle si el peligro realmente tiene una probabilidad alta, media o baja, o si tiene una gravedad alta, media o baja. Entonces, con este tipo de matrices uno puede identificar cuáles son los peligros significativos y por lo tanto ver en una tabla como la que vemos en pantalla cuáles son todos los peligros, cuál fue la evaluación que se hizo en cada peligro usando la tabla anterior, identificar cuáles son los peligros significativos. En este caso vemos que en nuestro ejemplo ficticio, en un diagrama de flujo de 5 etapas donde se identificaron 15 peligros potenciales, cuando se hizo el análisis de probabilidad versus severidad, se identificó que de los 15 peligros solo hay 2 peligros significativos, que son los peligros físicos en mezclado y en el tamizado. Estos peligros significativos son los que eventualmente yo tengo que controlar, porque estos peligros eventualmente pueden afectar la inocuidad del producto. Y para poder identificar si un peligro es un PCC o un PPRO, se me pide que yo utilice un esquema de decisión o lo que se conoce ahora como enfoque sistemático que me permite saber si ese peligro y el control asociado que yo he puesto a ese peligro terminarán siendo un PCC o un PPRO. ¿Ok? Entonces, en el 8524, que habla sobre selección y categorización de las medidas de control, específicamente en el subapartado 85241 dice: seleccionar medidas de control o combinaciones apropiadas capaces de reducir o prevenir peligros significativos a niveles aceptables. Las medidas seleccionadas deben ser categorizadas para gestionarse como PPR operativo o PCCs. La categorización debe obedecer a un enfoque sistemático. Cada medida de control que hemos asociado a un peligro significativo debe tener una evaluación considerando lo siguiente. El enfoque sistemático lo que nos permite es entender que todos los peligros los vamos a evaluar siempre de la misma forma para llegar a los resultados que esperamos, que sea PCC o PPRO. En este caso, cada control que asociamos al peligro significativo tenemos que analizarlo en cuanto a probabilidad de falla en su funcionamiento, cuál es la probabilidad de que falle ese control. B, ¿cuál es la severidad de las consecuencias en caso de falla? Esto incluye efecto en el peligro significativo identificado. 2, ubicación con respecto a otras medidas de control en la que se encuentra este control que hemos colocado. 3,
si el control fue específicamente establecido para reducir el peligro a un nivel aceptable. Y 4, si es una medición única o es parte de una combinación de medidas de control que tenemos. También se menciona en el 8524 en cuanto a selección y categorización de las medidas de control. En el 85242, cada medida de control debe incluir una evaluación de la factibilidad de A. Establecer límites críticos, medibles o criterios de acción medibles o observables. Lo primero es que el control debe tener capacidad de establecer un límite crítico medible, que es un primer elemento para pensar que es un PCC, o criterios de acción que puedan ser medibles o observables. En este caso, el criterio de acción se le permite a ambas situaciones, o que sea medible o que sea observable. B. El seguimiento para detectar cualquier falla para mantener dentro de límites críticos y o criterios de acción medibles u observables. Y C. Aplicar correcciones en caso de fallas a tiempo. El proceso de toma de decisión, selección y categorización de las medidas de control debe mantenerse como información documentada. Es decir, yo debo generar algún tipo de evidencia o checklist en donde yo haya evaluado cada una de estas cuestiones que vimos en el requisito para poder identificar finalmente que ese peligro y su control son un PCC o un PPRO. Los requisitos externos que puedan impactar la escogencia y la rigurosidad de las medidas de control también deben mantenerse como información documentada. Si hay algún tipo de requerimiento legal o de cliente que nos exijan escoger específicamente un control, no sé, un detector de metales, una malla, un pasteurizador o un equipo de horno, pues debe quedar documentado que hay una justificación técnica y una solicitud expresa regulatoria o de cliente para poder utilizar estos controles. Eso tiene que quedar documentado. Bien, y con eso llegamos al final de lo que es la evaluación de los peligros. En la descripción abajo de este video van a encontrar nuestra herramienta Invecu Tools, donde ustedes eventualmente podrán encontrar matrices de análisis de peligros, así como el enfoque sistemático que les permita identificar sus peligros significativos en PCCs o PPRs operativos. Los invitamos a que la visiten y que eventualmente la puedan descargar. Y con esto...